advertí. Hemos presentado una recusación en su contra, presidente. Es la 1:01 p.m. Saludamos a toda nuestra audiencia en DITU, en YouTube, en las estaciones de Blue en Colombia y en el mundo. Es un gusto, como siempre, saludarlos en Meridiano Blue. Hoy miércoles 14 de mayo. Escuchan ustedes y hemos comenzado en el Senado de la República en el trascendental debate en el que se define el futuro de la reforma laboral y de la consulta popular que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro. A esta hora, en medio de una aguda discusión, interviene el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz. En minutos se va a votar la apelación para saber si revive o no la reforma laboral que se había hundido el pasado 10 de marzo en la Comisión Séptima del Senado de la República. Lo último a esta hora desde el Capitolio Nacional. Andrés Carmona. Ricardo, muy buenas tardes. Bastante tensión ahí en estos momentos en la plenaria del Senado de la República por lo que ha sido esta discusión tanto de la consulta popular como de la apelación del hundimiento de la reforma laboral. Hasta el último momento la oposición logró darse un triunfo, evitando que se modificara el orden del día y se aplazara la votación o se corriera al segundo punto la votación de la apelación de la reforma laboral. Sin embargo, desde la bancada de gobierno y los sectores cercanos han reclamado al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, de que está haciendo una jugadita, de que está traicionando al pueblo porque no está dejando la votación de la consulta popular, sino que está tratando de atravesar la apelación para el hundimiento de la consulta. Es por eso que los integrantes de la bancada de gobierno en este momento están presentando una proposición que debe ser votada, pidiendo aplazar para otro día la votación de la apelación y buscando que en estos momentos se vote la consulta popular. Si llega a fracasar esa proposición, los integrantes del pacto histórico se retiran del recinto mientras se vota la apelación de la reforma. Ricardo. El proyecto de ley no podría dirigir la corporación o la comisión. 1:03 habla a esta hora el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. Mientras en la Plaza de Bolívar se esperan los simpatizantes del gobierno que ya fueron convocados por la senadora María José Pizarro. ¿Qué pasa a esta hora, Carolina Otero? Ya hay presencia de manifestantes. Esa condición. Ricardo, buenas tardes. Hay que mencionar que algunos estudiantes del CEN hicieron presencia en horas de la mañana acá en la Plaza de Bolívar y con megáfonos hicieron un llamado al Senado a aprobar esta consulta popular. Aunque ya se movieron de acá del lugar, varios integrantes del Pacto Histórico, Ricardo, están promoviendo una concentración acá en la Plaza de Bolívar a las 2:30 de la tarde para, según ellos dicen, proteger los derechos de los trabajadores y que se apruebe esta consulta popular que está en estos momentos próxima a ser discutida acá en el Senado de la República. Sírvase pasar. 1:03 sigue en desarrollo el debate. Estamos viendo las imágenes en DITU y en YouTube de lo que está pasando a esta hora en tiempo real en la Plaza de Bolívar. Están los campesinos que llegaron del Guaviare hace algunos días en carpas y prácticamente vacía, algunas vallas, algunas personas que han obedecido al llamado de los congresistas del gobierno. Hablando del Congreso, llegó al debate de la reforma laboral el presidente en funciones, el ministro delegatario y ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Habló sobre varios temas, sobre la orden de la Corte para que reinicie bien hechas, esta vez, las mesas de trabajo para buscar el reajuste de la unidad de pago por capitación y también hablando sobre la reforma laboral. Jessica Gutiérrez. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos llegó el ministro de Salud y ministro delegatorio con funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, a la sesión donde se discute la consulta popular. Pues Jaramillo indicó que él viene a apoyar a los trabajadores. Escuchemos. Donde lleguemos a liquidarlas, ¿qué problema? No es que no se debata, sino que eso es lo importante, batirla. Lo importante es que no se nieguen derechos fundamentales. Y es que, como usted lo decía, Ricardo, también se refirió al tema de sus polémicas declaraciones en la mesa técnica de Neiva, donde, recordemos, afirmaba que tenía la CPS en cuidados intensivos hasta que se aprobara pues la reforma a la salud. Y es que el ministro respondió ante esta polémica y reiteró que sigue manteniendo la CPS en cuidados intensivos. Escuchemos. Donde lleguemos a liquidar las EPS, donde se lleguen a liquidar las EPS, se derrumba todo el sistema. Entonces las tenemos en cuidado intensivo y yo siempre he dicho, las tenemos en cuidado intensivo para que llegue la reforma y las podamos recuperar, las saquemos nuevamente, las saquemos.
Y es que según las palabras del ministro Ricardo Oyentes, la única salida que tiene el país para salir de la crisis en la salud es la reforma a la salud. El ministro de Salud, intentando desmarcarse de lo que dijo, quedó grabado en una mesa de trabajo y en una audiencia pública en la ciudad de Neiva. Cambiamos de tema temporalmente, hablamos de la audiencia de imputación de cargos que pidió la Fiscalía y también de lo que va a solicitar cárcel para el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Varias dudas sobre el futuro de Carlos Ramón González, entre otras cosas, Juan Esteban Quintero, porque desde hace meses este hombre está fuera del país. Ricardo, la última información que se tuvo sobre Carlos Ramón González es que había ingresado a España, sin embargo no se ha tenido información clara de su paradero. Recordamos los delitos por los cuales va a ser imputado por la Fiscalía General de la Nación: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Es importante recordar que una vez se radica esta imputación de cargos, será el Tribunal Superior de Bogotá quien defina una fecha para que se realice esta audiencia, que también va a tener como carácter la medida de aseguramiento. Cabe agregar que esta audiencia se va a realizar en este tribunal por la calidad de aforado que tiene Carlos Ramón González, pues para el momento de los hechos seguía vinculado a la dirección del DAPRE. Ya más adelante les vamos a entregar detalles de esta imputación por 3 delitos que viene contra Carlos Ramón González. Cambiamos de tema y hablamos de la captura en España de alias La Negra Dominga. Es un peligroso jefe de sicarios que habría sido el responsable del exterminio del clan Vega Daza en Puerto Colombia, una guerra entre bandidos que causó la muerte de 3 de ellos hace algunos meses en una operación cinematográfica y criminal, por supuesto, en el departamento del Atlántico. José Palma. Ricardo, muy buenas tardes. Así como usted lo menciona, en las últimas horas se confirmó la captura de Álvaro Ospino Hilera, más conocido como alias La Negra Dominga, señalado en ese territorio como presunto responsable de la masacre de Saler en Valencia, donde fueron asesinadas 3 personas, entre ellas Roberto Vega Daza, que era el único sobreviviente de su familia tras otra matanza múltiple ocurrida en Puerto Colombia Atlántico. Según los datos conocidos por Blue Radio, Ospino Hilera llegó a este país huyendo de la justicia tras ser capturado, recordemos, en Barranquilla el mes anterior, en un operativo en el que finalmente fue dejado en libertad por errores dentro de su allanamiento. Así las cosas, su detención se dio en Madrid y ahora mismo es trasladado hacia Valencia, donde en 72 horas se definirá si irá a prisión por los hechos mencionados, los cuales serían argumentados en una supuesta venganza por la muerte de su sobrino e hijo adoptivo Jonathan José Ospino Hilera en una fiesta ocurrida en octubre de 2022. Recordemos que Ospino Hilera también fue vinculado con la banda Los Costeños, que tiene gran injerencia aquí en el departamento del Atlántico, Ricardo. Muy bien, José, 9 minutos, cambiamos de tema. Un estudio revela que en Colombia más del 40% de las empresas ya está utilizando inteligencia artificial. Deberían ser muchas más. Gabriela Calderón. En Colombia, el 46% de las empresas en el país ya utiliza inteligencia artificial para el análisis de datos, el 43% para decisiones estratégicas y el 40% para innovación en productos y servicios, según cifras presentadas por la empresa Mercer. Según Javier Tabacman, director de negocio de Mercer, la inteligencia artificial en Colombia es mayormente usada por empresas nuevas. El proceso es más lento. En sectores de servicios, como puede ser el sector financiero, la banca, los seguros, la tecnología, los servicios en general, la adopción de inteligencia artificial es más veloz. Cuando vas a sectores de más mano de obra intensiva, en general es mano de obra menos calificada y por ahí requiere más todavía de el esfuerzo humano. Sin embargo, según las cifras, los desafíos en equidad y gestión del talento siguen siendo significativos. Solo el 12% de los líderes se siente cómodo hablando de equidad salarial y apenas el 39% de las empresas usa inteligencia artificial para decisiones de remuneración. Aún así, el 92% de los líderes está migrando hacia modelos de compensación basados en habilidades y el 41% está revisando la relación entre desempeño y pago desde la inteligencia artificial. Hablamos de las noticias del mundo. El Vaticano se ofrece a mediar en todas las guerras del mundo, mientras que se confirman decenas de muertos en Gaza
y en España hay consecuencias por el apagón de hace 2 semanas. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Al recibir en el Vaticano a representantes de las 23 iglesias católicas de Oriente, el Papa León XIV ofreció su mediación entre los dirigentes de países en conflicto y afirmó que hará personalmente todo el esfuerzo necesario para que prevalezca la paz. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi, perché ai popoli sia restituita una speranza e sia ridata la dignità che meritano, la dignità della pace. La Santa Sede está en todo momento lista para ayudar a que los enemigos se acerquen cara a cara y hablen de manera que los pueblos puedan recuperar la esperanza y la dignidad que merecen, la dignidad de la paz, dijo el pontífice, mencionando los numerosos conflictos que desangran al mundo, desde la Tierra Santa hasta Ucrania. Y el León XIV ya se unió también a X. Su primer trino, la paz esté con todos ustedes. Pero no todo es paz. Y tenemos que hablar de la guerra. Israel ha intensificado sus bombardeos sobre Gaza, donde han muerto más de 80 personas en las últimas 24 horas. Esta es una de las jornadas más mortíferas desde que Israel rompió unilateralmente el alto al fuego con el grupo terrorista Hamás el pasado 18 de marzo. Y por último, desde España, el gobierno de Pedro Sánchez descartó que un ciberataque a la red eléctrica haya provocado el apagón masivo del pasado 28 de abril en toda la península ibérica. Vamos a Montevideo, 1:12 en Colombia. A esta hora avanza el cortejo fúnebre, los homenajes al expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, fallecido en las últimas horas a los 89 años de edad, un referente para la izquierda latinoamericana, uno de los filósofos pensadores de la izquierda más importantes de los últimos tiempos. Mariela Martínez, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Una de las primeras paradas del cortejo fúnebre realizado a José Mujica fue precisamente en la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, movimiento que lo vio nacer políticamente en los años 60. Luego de estar preso, Mujica comenzó su tarea de militancia política que lo llevó a ser legislador y presidente de la República a partir del año 2010. Realmente en este lugar se han vivido durante la mañana horas muy emotivas, donde la gente se acercaba con banderas, participando de lo que ha sido esta militancia durante la vida de Mujica. Aquí se fundió la gente en un aplauso importante cuando el cortejo pasó por este lugar. Por supuesto, una de las paradas más importantes de lo que será el final en el Palacio Legislativo, donde miles de personas podrán pasar a saludar y darle el último adiós a quien fue un referente del Frente Amplio. Para la Alianza Informativa informó Mariela Martínez. 1:13, Mariela, gracias. Hacemos una pausa. Regresamos para saber cómo avanzan las discusiones en el Senado de Colombia en torno a la reforma laboral y a la consulta popular. Tenemos información exclusiva que confirma el decrecimiento profundo y grave del mercado petrolero y de las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos en Colombia. Y en segundos también les vamos a entregar más detalles de por qué la Fiscalía va a pedir que el todopoderoso Carlos Ramón González vaya a la cárcel por ser presuntamente corrupto. Blue, más que radio. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Se acaba de conocer que la Fiscalía General de la Nación ya radicó audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Puntualmente estaba siendo indagado por el delito de tráfico de influencias de servidor público. De hecho, en las últimas semanas, el Tribunal Superior de Bogotá había estado avalándole unas pruebas a la Fiscalía en el marco de esta investigación. Entre esas pruebas recopiladas se encontraba su declaración de renta, pero también esos presuntos encuentros que se habrían dado en la Casa de Nariño, en donde él habría coincidido con Sandra Ortiz y Olmedo López para coordinar lo que era la entrega de dineros a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Hablamos de Iván Name y Andrés Calle. Recordemos que también recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó que ellos fueran enviados a prisión, puntualmente a la cárcel La Picota,
Picota de Bogotá mientras avanza esta investigación. Pero también hemos podido conocer de primera mano que ya también se está trabajando en radicar de manera muy pronta la imputación de cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien también está vinculado a este escándalo, puntualmente por la línea que estudia si hubo un direccionamiento de contratos por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Reforma pensional, o mejor dicho, la ley pensional en la palestra. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:16 con un ojo en la plenaria del Senado de Colombia. Antes les contamos noticias exclusivas aquí en Meridiano Blue. Hoy Colombia tiene menos contratos petroleros activos que antes de la llegada del presidente Gustavo Petro al poder, a pesar de la promesa que se había hecho en su momento de trabajar por la reactivación de contratos suspendidos. Ustedes recuerdan que esa era la excusa, ese era el pretexto para no entregar nuevas licencias de exploración y explotación. Hoy hay 35 contratos suspendidos y desde el inicio del gobierno se han pedido 14 terminaciones de contratos, con un telón de fondo aún más serio, y es la crisis financiera que afronta Ecopetrol. Marcela Peña. Ricardo, si quiere comencemos con una píldora para la memoria. Esta era una de las justificaciones que daba la en su momento ministra de Minas, Irene Vélez, de por qué Colombia no iba a firmar nuevos contratos petroleros. Un mensaje de calma que intentó dar al Congreso a finales de 2022 durante la moción de censura en su contra. Hay 35 contratos suspendidos. De esos 35 contratos suspendidos, hay 32 que podrían tener recursos que son de interés para el país. Nuestro compromiso es revisar ahora cada una de las situaciones y encontrar cuáles de esos son viables y de qué manera. Han pasado, Ricardo, más de 2 años desde ese compromiso. ¿Y en qué estamos? Pues básicamente en el mismo punto, porque tenemos 35 contratos petroleros suspendidos. No son exactamente los mismos que estaban en esa fecha. Por ejemplo, se agregó Ombú. Acuérdese usted, ese campo petrolero que se tomaron campesinos en el Caquetá y que terminó completamente destruido. Hoy la compañía quiere que se suspenda ese contrato. También hay que decir que están contratos como Sirirí, Mecaya y Putumayo 1, contratos a los que se oponen las comunidades indígenas de la región, como lo advertimos en ese momento. Ahora, el otro tema de la historia son las 14 solicitudes de suspensión. Desde que comenzó el gobierno se han aprobado 7, es decir, vamos en menos 7 contratos, pero hay otras 7 solicitudes de terminación en estudio. Por ejemplo, la terminación del contrato de ConocoPhillips para desarrollar fracking en Colombia, pero también hay otros contratos en la lista que han tenido problemas de conflictividad social. Ese es el caso de Tecacho y Terecay. En total, 14 contratos que o ya fueron suspendidos o están a punto de terminar oficialmente. La información completa sobre esta noticia la encuentran en blurradio.com. Muy bien, Marcela, 1:19. Hablamos ahora de cambios de 2 importantes oficiales de la Policía Nacional. ¿Cuáles son las causas? Felipe García. Es inminente la salida de 2 altos oficiales de la policía en los próximos días. Por un lado se encuentra el general José James Roa, director de Carabineros, y por el otro el coronel Juan Carlos Trujillo, actual comandante de la región séptima. Los 2 oficiales, según confirmaron fuentes, se encuentran de vacaciones a la espera de una decisión sobre su futuro en la policía. Sin embargo, ya tienen garantizada la respectiva asignación de retiro por su trayectoria en la institución. El general José James Roa, aunque no ha sido comprobado por las autoridades competentes que adelantan la investigación, ni fue mencionado con nombre propio, habría sido mencionado en la libreta perdida de Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, en la cual en sus apuntes hay pistas sobre posibles pagos a oficiales, incluyendo coroneles y generales, como se observó en su momento en un informe revelado por Noticias Caracol. En la libreta textualmente aparece, y abro comillas, el señor Arroz de las Señoras, 200 al mes y en 2 meses 400, cierro comillas.
dando a entender una posible relación de alias Zeus con este alto oficial. Sin embargo, aún continúa la investigación al respecto, hecho que le dio más fuerza a la inminente salida del general Roa de la institución, teniendo en cuenta que, según fuentes, su permanencia en ella es insostenible. En lo que respecta al coronel Trujillo, nombrado comandante de la región séptima de la policía y quien también se encuentra de vacaciones, su salida se vería impulsada por el bajo desempeño y pocos resultados en materia operativa en esa región del país. Con esta versión se descartaría entonces que su salida tenga que ver con temas relacionados al anterior director de la policía, el general en retiro William René Salamanca, o algún tema relacionado con Pegasus, teniendo en cuenta que la investigación sobre este tema la lleva a cabo la Fiscalía General de la Nación. 1:20, hay otro nombre que se suma al escándalo de corrupción en la unidad de gestión de riesgo. Más adelante les vamos a refrescar la memoria de por qué la Fiscalía hoy está solicitando medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, pero hay un nombre, Juan Esteban Quintero, que ha pasado un poquito de agache en todo el proceso y que es clave porque fue uno de los operadores del movimiento del dinero que habría sido utilizado para los sobornos. ¿De quién se trata? Ricardo, tenemos que volver a enero de 2024 y hablamos de un ex asesor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Su nombre es Juan Camilo Llanos y según las investigaciones era el hombre de confianza de Snyder Pinilla. Fue la persona que, según lo que ha podido recopilar la Fiscalía, se encontró con Luis Eduardo López Rosero, más conocido como el Pastuso, y le termina entregando una cifra de 4.000 millones de pesos, Ricardo. Con esos 4.000 millones de pesos se habría tapado el hueco de ese préstamo que le habría hecho Pedro Castro a Snyder Pinilla para pagar esos sobornos a Iván Nami y Andrés Calle, los congresistas que en este momento se encuentran en la cárcel La Picota. Llama la atención que la investigación de la Fiscalía siempre ha apuntado a un esquema piramidal, es decir, ir por los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y después ir por los peces gordos, como ellos lo han llamado, caso Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y Carlos Ramón González. Pues el nombre de Juan Camilo Llanos, quien también está vinculado a esta investigación, ha quedado rezagado de esas inspecciones que han realizado las fiscales del caso. 1:22, voy a la autopista norte y la polémica de nuevo por los accesos. Sigue siendo un camino de herradura, eso de autopista no tiene sino el nombre. Y ahora se tiran la pelota la ANLA, la Alcaldía de Bogotá y otros involucrados. Lo que necesita la gente es que solucionen pronto, que dejemos de tener vías de los años 50 del siglo pasado. Cristian Correa. Una vez más parece que se enreda la que promete ser la solución al eterno trancón de la autopista norte. Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dice que el distrito no ha entregado los conceptos que se requieren para el trámite de la licencia, mientras el distrito por su parte dice que ha respondido a cada una de las solicitudes que ha hecho el gobierno nacional y ha entregado la información que requiere la autoridad ambiental. El nuevo cruce de información se da cuando se conoce que la ANLA otorgó una nueva prórroga de 60 días hábiles al concesionario encargado del proyecto de ampliación de la autopista norte. Irene Vélez es la directora general de la Autoridad de Licencias Ambientales. Importante que recordemos que ya hubo un primer intento de estudio de impacto ambiental conducente a el licenciamiento ambiental en enero de 2024, pero la información entregada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales se consideró insuficiente. Según lo expresado por la ANLA, a la fecha las Secretarías de Ambiente y Planeación de Bogotá no se han pronunciado frente a la modificación de la reserva vial, así como tampoco se han dado por concluidos los lineamientos de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para el manejo de la red de acueducto Tibitoc Casablanca. A este señalamiento respondió el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano. El año pasado realizamos mesas de trabajo de diferentes entidades que nos llevaron en noviembre del año pasado a emitir un concepto unificado en el que señalábamos que ese proyecto se encuentra armonizado con los requerimientos de ordenamiento territorial. Esta es la segunda prórroga de 60 días que hace la ANLA al trámite de la licencia ambiental del proyecto de ampliación de la autopista norte. Hay una historia macabra por la desaparición hace un año de una joven que había declarado contra unos integrantes de la policía. Ella desaparece saliendo de las estaciones y de las instalaciones de la policía. Hoy hay videos que demostrarían, Diana Ospino, que hay agentes de la policía involucrados en la desaparición de esta joven.
Ricardo, mire, es una historia compleja que se viene desarrollando desde el 11 de mayo del 2024 y que deja ver la desaparición forzada de una joven de 28 años. Se trata de Isamar Algarín Torres, quien fue capturada junto a 7 hombres que presuntamente iban a cometer una masacre en el norte de Barranquilla. Sin embargo, la mujer, después de este procedimiento policial, fue llevada al parqueadero de La Sijín en el barrio Los Alpes. Allí estuvo detenida varias horas, ingresó, pero hacia las 9:49 de la noche salió, la dejaron en libertad porque determinaron que ella no tenía vínculos con estos hombres. Sin embargo, después de varios intentos de coger un vehículo a las afueras de La Sijín, un carro rojo que se encontraba parqueado en un edificio justo enfrente de este estacionamiento de la policía, la recoge supuestamente para brindarle un servicio de InDriver, pero justamente segundos después de que este automóvil rojo se va del lugar con Isamar a bordo, un carro blanco que también había estado rondando el sitio los sigue. Lo que ocurre después y que han logrado determinar las autoridades es que en la calle 57 con la carrera 41 en Barranquilla, Isamar desciende de este automóvil rojo y llega a una tienda donde compra cigarrillos. Se queda en la terraza fumándose uno de ellos, pero poco después aparece nuevamente el que sería el mismo carro blanco que se vio a las afueras del parqueadero de La Sijín, y allí un hombre vestido con una chompa negra o de color oscuro y pantalón también oscuro y tenis blancos, la toma por la fuerza del brazo y la suben de manera forzada a este automóvil blanco. Desde ese momento se ha perdido todo rastro. Esta es la última imagen que se conoce de esta joven, y lo que sigue insistiendo Gloria Torres, madre de Isamar, es que detrás de esta desaparición estarían varios funcionarios de La Sijín que habrían participado en este operativo. Claro, Diana, pero ¿y con base en qué lo dice? Porque usted me señala 2 carros y personas vestidas de civil. ¿Qué lleva a la mamá de la joven a vincular a funcionarios de la policía en esta desaparición? Claro, lo que está diciendo Gloria Torres es que las interrogaciones que le han hecho a estos funcionarios de La Sijín, ellos entregan versiones encontradas. Además, que cuando ella se acerca a la institución para buscar información de ella, muestra uno de ellos la imagen de Isamar en su celular, y la detención o la conducción de esta joven al parqueadero de La Sijín nunca fue reportado a los superiores, al comandante de La Sijín en este caso. Es decir, hubo irregularidades en el procedimiento desde un principio, Ricardo. Reconecta. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Hay 2 nombramientos que de pronto tienen que ver con todo lo que está pasando en política. Primer nombramiento: procurador delegado. Una pista, Felipe, fue director de planeación hasta hace 2 meses. Alexander López. ¿El que no se le dan las matemáticas? Alexander López, el que se fue del gobierno por el caso Benedetti, ahora será el hombre que cuida la función pública. Segundo nombramiento, es la nueva directora de Migración Colombia, una mujer que no tiene mucho que ver con el tema, se llama Gloria Arriero. La hoja de vida ya fue publicada en la página de aspirantes de la presidencia. Publicar la hoja de vida, Felipe dice, quiere decir, esta es a la que vamos a nombrar. No sale todavía el decreto, por supuesto. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. A propósito, el presidente Trump está de gira por el Medio Oriente, fue recibido como un rey, se reunió con el nuevo presidente de Siria, retiró las sanciones en contra de ese país y va ahora para Qatar, en donde lo espera el avión famoso, el que le regalaron increíblemente, un avión de $400 millones que la familia real le quiere regalar a Trump para que reemplace el actual, el 001, el avión presidencial. Trump dice que no es un regalo para él, que lo va a recibir. Hay una polémica gigante esta mañana en Estados Unidos, dice que sería un estúpido si no lo acepta, y termina haciendo una comparación con el golf que juega. Y dice que está dado el regalo y que los regalos se aceptan. En Colombia sería impensable.
En Mañanas Blue, la canciller Laura Sarabia aclaró que la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda no es un tratado de libre comercio, pero sí un acuerdo de cooperación entre China y Colombia. El documento que fue firmado es un plan de cooperación. 1:30, hablamos de la Ruta de la Seda, del acuerdo firmado por Colombia, que tiene dos versiones. Una, la del presidente Petro, que señala que Colombia adhirió formalmente a este protocolo. La Cancillería dice que no, que se trata de un plan de cooperación con China que no es vinculante. Contradicciones que llevaron a un choque incluso entre el presidente Petro y la canciller Laura Sarabia en Beijing antes de la suscripción de este documento. Pero ¿qué significa en el fondo? ¿De qué se trata lo firmado por el presidente Petro en las últimas horas? Caterina Ávila. La Cancillería colombiana dice que el plan de cooperación que se firmó en la reunión entre el presidente Gustavo Petro con su homólogo chino Xi Jinping no es un tratado ni un memorando de entendimiento y tampoco es vinculante ni le representa obligaciones legales al país. Esto quiere decir que cada proyecto en el marco de esta iniciativa será evaluado por ambas partes. El mandatario desde China explicó las expectativas con lo acordado. En el corto plazo lo que espero es llenar el déficit que por 14.000 millones de dólares anuales tenemos. Es prácticamente todo el déficit comercial de Colombia. Si lo lográsemos, que implica más exportaciones a China en una cuantía, digamos, importante, flujos de capital productivo de China hacia Colombia, en total, si llegamos a esos 10.000 millones de dólares anuales, Colombia sería muy próspera. Los intercambios comerciales por parte de Colombia girarán en torno a productos como el camarón, el atún, las maderas, el coco, el cacao, el café y el limón, pero también hay intereses en materia de tecnología y otros sectores, habla la canciller Laura Sarabia. Buscamos llegar a proyectos específicos en 4 áreas. La primera, transición energética; la segunda, agroindustria alimentaria; la tercera, reindustrialización en el sector salud; y la cuarta, y no menos importante, innovación e inteligencia artificial. Sobre las preocupaciones por los efectos de esa decisión que no ve con buenos ojos Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro respondió. Yo espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socios de tú a tú. De ahora en adelante, cada ministerio deberá definir los acuerdos comerciales con China, evaluando los beneficios para el país. 1:32 sobre la Ruta de la Seda y preocupaciones y preguntas de los empresarios. Marcela. Ricardo, Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, ha dicho que esto puede ser una provocación para nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Desde la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacutir, la presidenta de esta entidad, dice que quedan preguntas en el aire. ¿A qué nos estamos comprometiendo en Colombia? ¿A cambio de qué vendrán las inversiones? Mientras tanto, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, teme que la industria colombiana se quede chiquita frente al gigante asiático. Lo cierto es que cuando nos enfrentamos a esa competencia y a esos tamaños de competencia, todas nuestras industrias corren peligro. Por su parte, los empresarios más ligados a China en Colombia están de celebración. La Cámara Colombo-China celebró el trabajo y dice que la Ruta de la Seda representa una gran oportunidad para el desarrollo económico y la integración estratégica de Colombia y China. El embajador chino en Colombia, Su Jinyan, dice la puerta de beneficio mutuo y ganancias compartidas está más abierta. Los empresarios antioqueños también expresan su preocupación frente a esta decisión política del presidente Petro de adherir a la Ruta de la Seda. Felipe García. Sí, Ricardo, es que varios sectores en Antioquia se han pronunciado frente a las dudas que genera la conveniencia para Colombia de haberse adherido a la Ruta de la Seda. Por ejemplo, el presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada, lamentó que esta decisión no haya tenido articulación con el sector empresarial. En este momento para Colombia es un riesgo inmenso, pues la desigualdad que tenemos con China hará que se pierdan empleos, que se cierren las empresas. Por su parte, Ricardo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó inquietud frente a las repercusiones que la adhesión puede tener con Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia. El mandatario expresó que la decisión de Petro tuvo más ideología que sensatez. ¿Qué pasa a esta hora, Andrés, en el Congreso? ¿Están votando si aplazan o no la votación de la apelación de la reforma laboral? Ricardo, así es, mire, acaba de darse otro triunfo de los sectores de oposición e independientes. No se logró aplazar la votación de la apelación de la reforma laboral, como lo estaban planteando los integrantes del pacto histórico. Al final fue una votación, 61 votos por el no,
35 por el sí, con lo que faculta en estos momentos al presidente del Senado, Efraín Cepeda, para proceder a votar con la apelación de la reforma laboral. Y inicialmente se tendrían que retirar los 14 integrantes de la Comisión Séptima, ya que ellos fueron parte de la votación y no pueden definir, pero ahí habrían los votos suficientes para garantizar esa apelación. Vamos a esperar unos minutos a ver qué es lo que define el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Ricardo. Si este fuera un partido de fútbol a 4 goles, este partido iría 2-0 ganándole la oposición al gobierno Petro, Andrés. Así es, Ricardo, y falta todavía la apelación y la votación de la consulta popular. Y el pacto histórico, los sectores de gobierno estaban muy nerviosos con la idea de votar primero la apelación, porque sienten que ahí es donde les pueden hacer una jugadita o una maniobra para evitar que prospere la consulta popular, Ricardo. Es que si se llega a aprobar la apelación y se reabre la reforma laboral, el efecto consecuente sería el hundimiento de la consulta popular, que se votaría después. 1:35, está muy emotiva la situación, emocionante en el Congreso de Colombia. Ya regresamos en Meridiano Blue. En Mañanas Blue, la canciller Laura Sarabia aclaró que la adhesión de Colombia a la Ruta de la Seda no es un tratado de libre comercio, pero sí un acuerdo de cooperación entre China y Colombia. El documento que fue firmado es un plan de cooperación, no es un tratado comercial como está con los Estados Unidos, y es principalmente, no implica compromisos legales como tal, pero sí es un acuerdo de voluntades entre dos naciones en los cuales buscaremos como catalizador una nueva ola de inversiones y sobre todo buscar, y nos comprometimos a buscar un desarrollo comercial equitativo, y a eso es lo que vendrá paralelamente a esta firma, como ya se dieron los primeros resultados. Obviamente este es un camino que cada uno de los sectores empezará a liderar de acuerdo a sus objetivos. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Y mientras en el Congreso se juega una parte importante del futuro político del país de cara a las elecciones del año entrante con la consulta popular, la justicia habla de los escándalos. 1:37 a esta hora, dificultades, hay filas en la terminal de transportes del Salitre en Bogotá, motivo, todo el mundo, conductores y pasajeros que salgan de Bogotá y de todas las ciudades del país, tienen que tener la vacuna contra la fiebre amarilla. Si uno lleva el carnet, tome su pinchazo, don Nicolás Rodríguez. Exactamente, Ricardo, pues mire, eso es lo que está sucediendo en este momento en la terminal de transporte El Salitre, donde varias personas desde hora de la mañana están haciendo la fila para poder vacunarse contra la fiebre amarilla, después también de la carta que sacó, la circular que emitió el Ministerio de Transporte con respecto a este tema. Lo que se puede decir también, Ricardo, es que varias personas no sabían que esta circular estaba en vigencia, por lo cual lo hacen más que todo por prevención. Sin embargo, encontramos con algunas personas que van a viajar en los próximos 10 días y sí se vacunaron. Escuche usted. Quiero ir al Parque del Cocuy, entonces necesito el vacano por entrar en el parque. Okay. Me estoy vacunando porque tenemos un predio en Ricaute, Cundinamarca, y pues toda la información dice que en el medio Magdalena hay mucho contagio, necesitamos viajar y por ese motivo estoy para la vacuna. Sí, en 15 días voy a tener un viaje y pues quiero ir en prevención. ¿Hacia dónde Ricardo, vas? Y es que recuerde usted que a la hora de comprar un tiquete, ya sea por las taquillas de la terminal de transporte o las terminales fluviales, usted tiene que presentar este certificado. Si no lo tiene, debe firmar una declaración juramentada en la que afirma que sí se vacunó previo a los 10 días del viaje. Nico, gracias. 1:38. Don Cristian, ¿qué pasa con los campesinos que acampan en la Plaza de Bolívar? Señor, llevan 3 días ya, no han tenido una respuesta clara por parte del gobierno nacional, y la queja principalmente que tienen estas comunidades es primero porque no los han desplazado a un lugar con las condiciones dignas y sanitarias para pernoctar mientras van a estar en la capital del país, y además porque las personas que han llegado, delegados del gobierno nacional, son solamente agentes de diálogo y no funcionarios con capacidad de decisión. Luisa Fernanda Cárdenas es líder del Consejo Comunitario de Miraflores en el Guaviare. Precisamente ese es el inconveniente de que no ha avanzado, porque nosotros dentro del pliego de solicitudes y lo que siempre les hemos dicho y les hemos hecho saber que necesitamos en personas con poder de decisión, precisamente. Pues hace algunos minutos precisamente desde el Viceministerio del Interior, en el Viceministerio de Diálogo Social, más bien manifestaron que en las próximas horas empezarán con la instalación de una segunda mesa de diálogo con estas comunidades. Esto es Nissan Qashqai. Llegar como quieres es...
millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. En Mañanas Blue, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, explicó el plan de contingencia que proponen en la carta que enviaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para evitar el colapso de los hospitales públicos. Lo que hay que ver todo el sistema, la estructura del sistema, ¿sí? ¿Cuántos recursos hoy le adeudan a las EPS? Porque aquí hay que ver primero es si les han girado los recursos a las EPS. ¿Cuántos recursos le han girado a las EPS y cuántos recursos las EPS han girado a las entidades prestadoras de servicio de salud? Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:40 de la tarde comienzan los deportes en Meridiano Blue. Recién terminó la final de la Copa en Rusia. Mateo Casierra perdió frente al CSKA de Moscú. Su equipo, el Zenit de San Petersburgo, iba ganando 2-0, cosechó ese resultado en la ida y ya en la vuelta el CSKA de Moscú lo igualó 2-2 al 90+2 ya cuando el partido agonizaba. El colombiano jugó hasta el minuto 89 y ya en la tanda desde el lanzamiento, desde los 12 pasos, cayó el Zenit 4-3 frente al CSKA. Con esto, el colombiano, el atacante, se quedó con las ganas de gritar campeón nuevamente en el fútbol ruso. Recordemos, ya ha sido 6 veces campeón en dicho país. Y si hablamos de finales, esta tarde a las 2 en punto, Milan y Boloña se citan en el Olímpico de Roma para definir al campeón de la Copa Italia. El Boloña disputará una final tras 51 años y allí el defensa colombiano John Lucumí intentará hacer historia ante el equipo rosonero. El central partirá como titular. O árbitro vai finalizar o jogo, aponta o meio do campo. Termina o jogo na Arena Castelão. 0 pro Fortaleza, 0 pro Atlético Bucaramanga. En la Copa Libertadores de América, Bucaramanga consiguió un valioso punto en su visita a territorio brasileño. Fue 0-0 ante Fortaleza, empate que deja al Leopardo tercero con 6 puntos y deberá ganarle al Colo-Colo en Chile en la fecha final. Las palabras son de Luciano Pons. Ambos necesitábamos el resultado, yo creo que ellos también lo necesitaban un poquito más, sabiendo de que si ganaban ya se clasificaban. Entonces la verdad que el equipo hizo un gran partido, pudo cerrar esos espacios que... Por otra parte, pero también en Copa Libertadores, Atlético Nacional se enfrentará a Bahía de Brasil esta tarde a partir de las 5 en el Atanasio Girardot. El conjunto paisa afrontará el crucial compromiso sin David Ospina, producto de una virosis. Así las cosas, de ganar el conjunto verdolaga alcanzaría la cima del Grupo F. Billy Arce, atacante de Nacional. Motivado, contento, esperemos tener una buena tarde-noche como en el anterior partido. Va a ser importante sacar los 3 puntos para seguir en el objetivo que es la clasificación. Esperemos anotar, pulsar y tener la misma presión e intensidad que tuvimos el partido anterior. Mientras que en Copa Sudamericana, América de Cali intentará continuar en puestos de clasificación. La Mechita recibe en el Pascual Guerrero al líder Huracán a partir de las 9 de la noche con transmisión de Blue Radio. El Escarlata, de momento, marcha invicto y es segundo con 6 puntos. Max Pedersen, aquí está buscando el remate. Max Pedersen con pico. Max Pedersen de casi se la sacan a Max Pedersen, el corredor del Bahrein Victorious. Pasamos al ciclismo porque la quinta etapa terminó con un sprint emocionante en el que Mads Pedersen se quedó con la victoria en el Giro de Italia. Tercera victoria del danés que sigue con la camiseta rosa. El mejor colombiano fue Brandon Rivera luego de finalizar en el 8º lugar. En la general, el mejor sigue siendo por parte de los nuestros Egan Bernal. Indiana Pacers, 114, 105, Indiana se queda con la serie y ya está en la final de la Conferencia del Este. Y cerramos con las emociones de la NBA porque los Pacers remontaron 19 puntos y dejaron con las manos vacías a los Cavaliers, que quedaron eliminados tras caer 114-105, 4-1 en la serie que dejó a los de Indiana como el primer finalista de la Conferencia Este. Todo en deportes.
Los transportadores del servicio intermunicipal cuestionaron la circular del Ministerio de Transporte en el que exigen el certificado de vacunación para la venta de tiquetes. Ante la publicación de la circular del Ministerio de Transporte en la que certifica que las empresas de transporte terrestre y fluvial deben exigir el certificado de vacunación amarilla para vender los tiquetes, las empresas de transporte terrestre o los intermunicipales emitieron un comunicado asegurando que esta condición genera una restricción al acceso de transporte público. Entre tanto, estas empresas le enviaron una carta el pasado 29 de abril a la ministra de Transporte María Fernanda Rojas, manifestando que esta medida no favorece al sector ni al mercado. Carta que, según ADIT, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, no ha respondido. Sobre esto hace referencia al presidente de ADIT, José Yesido Rodríguez. Y es como una especie de restricción. Realmente las personas no se contagian dentro del transporte público, sino por la picada de los insectos. Y nos parece que la medida pues va en contravía pues de una realidad y puede afectar de alguna manera a la persona que necesite transportarse por alguna circunstancia de enfermedad o de necesidad y que no, por alguna restricción médica, no pueda realizarse el famoso esquema de vacunación contra la fiebre amarilla. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado que se extendió por unas 4 horas, se desató una fuerte polémica por el caso del lote Aguas Vivas en Medellín, que involucra al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien a su vez señala al actual mandatario Federico Gutiérrez. El tono subió entre varios congresistas o incluso exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero, lo que llevó al presidente de la comisión, Marcos Daniel Pineda, a intervenir para exigir respeto, especialmente al exsecretario privado Juan David Duque. Yo lo invito a que respire, le baje un par de volúmenes, aquí nadie está gritando, hemos hecho un debate con altura, con respeto. Usted fue secretario de planeación, tengo entendido. No, privado de la alcaldía. Ya, parece más que fuera secretario político y no técnico. Bájale. Una de las intervenciones que más generó polémica fue la del senador citante a esta sesión, Andrés Guerra, quien a propósito de este escándalo de presunta corrupción, lanzó una dura crítica al exalcalde Quintero, aludiendo a su campaña 2019. Un exalcalde en el 2019 entró al Consejo de Medellín y llevó un queso y decía que la ciudad tenía que entender algún día la problemática de lo que hacía la clase política. Pues le digo a ese exalcalde que el queso que llevó al Consejo de Medellín ya no está de este tamaño, que él dejó a Medellín con un queso que parece una radiografía. Teniendo en cuenta la adhesión de Colombia a la nueva ruta de la seda, la canciller Laura Sarabia habló de otros acuerdos comerciales con China en Mañanas Blue. Hoy Colombia se está abriendo al mundo y tenemos desafíos principalmente en varios sectores y es precisamente lo que queremos avanzar y apuntarle esto. De acuerdo y paralelamente a este documento que fue firmado, como ustedes lo mencionan, también hay otros acuerdos. Entre los anuncios más destacados está la admisibilidad del limón Tahití y el banano colombiano, y esto fue gracias a la gestión y el trabajo de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. También hay proyectos en inteligencia artificial liderados por MinCiencia. Entonces, esto no se ha quedado simplemente en el documento o que más productos chinos lleguen a Colombia, sino la idea es apostarle y apoyar tanto a nuestro sector privado, a los microempresarios, a las grandes empresas, para que también lleguen acá, y esa es una de las grandes apuestas. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La reforma de la salud, que debe continuar su trámite por el Congreso de la República, ya recibió el tan solicitado aval fiscal por cuenta del Ministerio de Hacienda, con base en el texto aprobado durante su segundo debate. La cartera económica indicó que hay ciertas cosas que necesitan de más claridad para calcular sus costos, como el sustento de la medida de aseguramiento que pide la Fiscalía contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, por la corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Juan Esteban. Ricardo, pues finalmente, luego de que la Fiscalía vinculara a Carlos Ramón González en la investigación por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se anunció imputación de cargos, puntualmente porque Carlos Ramón González habría dado instrucciones a Sandra Ortiz y Olmedo López de direccionar contratos, pero también de entregar coimas a Iván Name y Andrés Calle. Escuchemos lo que había dicho la fiscal. Fue en el Palacio de Nariño, fue previo en la sala de espera al ingreso de Consejo de Ministros. Me aborda primero la doctora Sandra y me dice que si yo ya había hablado con Carlos Ramón.
Eso fue la audiencia de imputación de cargos a Olmedo López, Ricardo, pero ahora quiero que escuche la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia Sandra Ortiz, en donde asegura que recibió instrucciones precisas de acercarse a Iván Name por parte de Carlos Ramón González. ¿Esto que nos está diciendo? Sí, porque con Name, digamos, me puse muy juiciosa en esa tarea. Primero porque Carlos Ramón me lo pidió. Me dijo, mira, ahí, bueno, magistrado. Reiteramos los delitos, Ricardo: peculado por apropiación, cohecho y lavado de activos. Y ahora la gran incógnita es si Carlos Ramón González se va a presentar de carácter presencial en estas audiencias, porque sigue siendo un misterio su paradero. Juan Esteban, y gracias. 5 heridos, más de 20 viviendas y locales destruidos. Ese es el saldo del atentado terrorista en el municipio de El Patía, departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar. Marcela, en medio de los escombros y la destrucción que dejó este atentado, permanecen los habitantes del corregimiento El Estrecho, en la zona rural del Patía, en el sur del departamento del Cauca. Terroristas robaron una volqueta del municipio de Timbío y la cargaron con cilindros bomba que fueron lanzados contra la subestación de policía y contra una base militar en ese corregimiento. Los cilindros impactaron humildes viviendas de campesinos del pueblo, causando daños y heridas a 5 civiles. Lo confirma el coronel Giovanni Torres, comandante de la policía Cauca. La que más resultó fue afectada realmente fue la comunidad. Hay más o menos unos 9 artefactos que fueron lanzados. Ya nuestro equipo de antiexplosivos está en la zona haciendo todo un barrido y mitigando los riesgos de por lo menos 3 artefactos que no detonaron. También hubo ataques terroristas contra la población de Toribío y del Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. Blue, más que radio. Importante hablar del departamento del Guainía, porque el 17 de mayo se va a celebrar la gran feria, por primera vez, la gran feria de saberes y sabores amazónicos del Guainía. Por esto, invitamos a la secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico de este departamento, Karen Sánchez, para hablar de estos temas. Secretaria, bienvenida a los micrófonos de Meridiano Blue y cuéntenos, ¿qué fortalecimiento social y económico tendrá el departamento a raíz de esta feria que se celebra por primera vez? Claro que sí, muy buenos días, un saludo muy especial para todos. Recordar que el departamento del Guainía está ubicado en el corazón de la Amazonía colombiana. Esta primer feria de saberes y sabores amazónicos es un evento pensado justamente en visibilizar y fortalecer la riqueza productiva de nuestro departamento, especialmente en torno a la agroindustria de frutos amazónicos. Acá también se establecerá una vitrina de pequeños productores, artesanos, emprendedores y sabedores tradicionales de la economía popular, quienes podrán exhibir y comprar sus productos compartiendo sus conocimientos ancestrales y crear redes que impulsen justamente lo que estamos buscando, un desarrollo económico, social y cultural de la región. Secretaria, ¿de qué constan los participantes? ¿Qué se necesita para ser participante de esta feria y cuántos hay ya inscritos? Realmente no hay un requisito previo, solamente la disposición en que realmente se acerquen, estén acá, quienes tengan la disposición de viajar al departamento. Están las diferentes formas de conexión, unas son rutas aéreas desde Bogotá, hay vuelos directos o como también rutas fluviales, depende ya si la persona está dentro del departamento o pues ya tendría que viajar solamente aéreo, porque pues vía terrestre nosotros no hay una carretera directa acá en Inírida. Secretaria, ¿cuáles son esos sabores amazónicos que debería de conocer todo Colombia? Personalmente tengo una apreciación muy importante aquí y me ha encantado Copoazú. Es una fruta exótica parecida al cacao, con un sabor como entre piña, chocolate blanco, coco. Es de verdad delicioso. Los postres no se imaginan y nada que hacer. Azaí o manaca es un suplemento perfecto para consumirlo además en batidos o bols.
Realmente lo he probado cuando he estado normalmente antes de despertar, ir al trabajo, y me ha dado hasta fuente de energía. No se la alcanzan a imaginar. Y pues bueno, hay otra variedad de frutos amazónicos como el arazá, que pues eso lo hemos escuchado más nacional, refrescante, pues perfecto para bebidas, es más ácido. Y bueno, acá también está el mañoco, que es una harina artesanal que parte de la yuca brava y es una alimentación base de la comunidad indígena. Sí, ahí está una variedad bastante significativa, bueno, teniendo en cuenta que el mañoco no hace parte de los frutos amazónicos, pero sí es un producto local que debemos consumir. La invitación es clara, este 17 de mayo en la primera feria Saberes y Sabores Amazónicos del Guainía. Karen Sánchez, secretaria de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico, nos acompaña aquí a esta hora en Meridiano Blue. Sigan ustedes con la programación habitual. ¿Qué tanto se parecen Pepe Mujica y el presidente Gustavo Petro? Esto fue lo que dijo el escritor Mauricio Rabuffetti en Mañanas Blue. Absolutamente no. Por supuesto que tienen coincidencias ideológicas y probablemente sueños compartidos, pero en cuanto a la forma de asumir el ejercicio del poder, son extremadamente diferentes, ¿no? Uno nunca se imaginaría, por ejemplo, a Mujica comunicándose permanentemente por redes sociales, cosa que el presidente Petro ha asumido como método. Tienen carismas diferentes y bueno, hay diferencias en el ejercicio del poder también. Mujica, por ejemplo, intervenía poco en la actualidad de otros países y yo veo que el presidente Petro tiene una tendencia a opinar sobre cuestiones que pasan en el exterior, fuera de Colombia. Son formas diferentes, ¿no? Ni mejores ni peores. No me corresponde a mí hacer un juicio de valor sobre la gestión de un presidente de un país que además no es el mío, pero son personajes, figuras políticas, cada uno con su tipo de liderazgo, cada uno con su carisma, son figuras políticas completamente diferentes. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Lo único que permanece es el cambio. Siempre estamos en una dinámica de constante variación. Nos cambia todo. Nos desafía ese cambio. Y tú y yo necesitamos ser conscientes de eso y prepararnos para el cambio. Aquí lo importante es aprender a adaptarse. En mi libro Romperme fue solo un comienzo. Yo insisto en la metáfora de doblarse, que es fundamentalmente eso, cuando necesitamos cambiar, cuando necesitamos entender qué cosas hay que dejar a un lado, qué cosas hay que incorporar y qué cosas se sostienen para poder responder a la vida que está cambiando. Tú estás llamado a ser feliz, tú estás llamado a vivir en plenitud. Da lo mejor de ti. ¡Ánimo! Tú sabes. En Mañanas Blue, la canciller de Colombia, Laura Sarabia, insistió en la construcción de un desarrollo comercial equitativo con China y resaltó el potencial energético y agrícola de nuestro país. Eso teniendo en cuenta la adhesión de Colombia a la nueva ruta de la seda. Podemos construir un desarrollo comercial equitativo. China tiene unos valores y unos estándares que nos pueden servir a nosotros los colombianos en materia de desarrollo y competitividad. Y Colombia también tiene un potencial energético, tiene un potencial en materia agrícola que también puede entrar en el continente asiático y no deberíamos cerrar las puertas a dichas oportunidades. Hay que buscarlo, hay que trabajar. ¿Qué le puede aportar Colombia en temas de inteligencia artificial a China, por ejemplo? Tenemos un potencial energético que hoy por eso tanto Emiratos Árabes como China, como otros países están apostándole a crear data center en Colombia. Creo que eso dice mucho, también la posición geopolítica de nuestro país es importante. Entonces yo no minimizaría a Colombia en materia de inteligencia artificial, al contrario creería que tenemos mucho potencial y por eso tanto países como Emiratos, como mismo China, en varias de sus empresas le están apostando a Colombia con inversiones
estimaciones bastante altas. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Colombia firmó oficialmente su ingreso a la Ruta de la Seda, que es el proyecto económico de China, a través del cual Colombia tendrá acceso a financiación. Vendrán los chinos a construir obras públicas, tecnología, proyectos de transición energética o de inteligencia artificial. Es decir, vamos a tener más presencia de China en proyectos de infraestructura, por ejemplo, que ya tenemos el metro de Bogotá, o en tecnología, en préstamos oficiales porque China tiene gigantesca chequera, o en agricultura para financiar proyectos de limón o banano, que fue de lo que hablaron esta mañana ambos gobiernos, en desarrollo de la visita del presidente Petro a Beijing. Los gobernadores le enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtiendo el inminente colapso de los hospitales públicos. Sobre esta carta habló Erasmo Zuleta, gobernador